esta actividad que hemos organizado junto a la Dirección de Género, y que hoy día tiene por finalidad difundir el protocolo de actuación en casos de violencia de género en nuestra comunidad universitaria. Es por eso que hoy está reunida la facultad, simplemente para poder ir conociendo de estas políticas que se están instalando dentro de la universidad, así como también ir conociendo los procedimientos que se deben abordar en cada una de estas temáticas que hoy día podemos ir enfrentando. Así que para nosotros como facultad es muy relevante, y por eso que le damos la importancia y atendimos inmediatamente al llamado de organizar esta actividad. Y por cierto, aquí los protagonistas de la organización son Paola Leal, que es nuestra vicedecana, y Carlos Oñate, que es nuestro encargado de vínculo. Son los más tecnológicos de la facultad. Así que, bien, espero que esta jornada que ha sido preparada por la Dirección de Género sea de real beneficio para todos y muy bienvenidos nuevamente. Ahora le cedo la palabra a la directora de Género, nuestra querida doctora María Fernández. Muchas gracias, decano. Buenas tardes. Quiero saludar especialmente al decano, a la vicedecana, a todos los académicos, académicas y a estudiantes que pueden estar en la transmisión, a todas las personas que nos están acompañando. Especialmente le quiero agradecer al decano toda la colaboración que nos está prestando como Dirección de Género, no solamente en favorecer que podamos desarrollar esta actividad hoy día, sino que también en toda la colaboración que nos están prestando también en otros ámbitos de trabajo de la Dirección de Género, como por ejemplo en el diagnóstico, en poder proveernos o facilitarnos el apoyo profesional de excelencia que estamos teniendo para poder trabajar en el análisis de los datos. Así es que aprovecho también esta instancia para agradecerle al decano. Bueno, nosotros ya hemos tenido algunas conversaciones con la vicedecana y con algunas académicas de la facultad, y en algún minuto de esas conversaciones nos comprometimos a que cuando iniciáramos el proceso de difusión de este protocolo, que entró en vigencia recién, el 25 de noviembre, el día en que se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos comprometimos que cuando entrara en vigencia y cuando iniciáramos el proceso oficial de difusión, íbamos a partir por esta facultad. Y por eso nos da mucha alegría que pudiéramos hacerlo de esa manera y haber contado con todos los apoyos, el apoyo de Carlos y de todas las personas que nos colaboraron para poder llevar adelante esta actividad. Bueno, el protocolo, este es el primer protocolo que tiene la Universidad Católica de Temuco para abordar las situaciones de violencia de género que se presentan al interior de nuestra comunidad universitaria, y un protocolo que se inscribe en el cuarto lineamiento de nuestra política de género, que está asociado a la prevención y a la sanción de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Estamos muy contentas como Dirección de Género de poder disponer ya de este instrumento especializado que se construyó en base a un trabajo conjunto de muchos meses entre nuestra dirección y la Secretaría General para llegar a esta herramienta que creemos que va a colaborar y que de alguna manera va a dar respuesta a algunas de las inquietudes y de los nuevos críticos que hay en el abordaje de la violencia al interior de la universidad. Es un instrumento que de alguna manera explicita y transparenta los procedimientos que hay que seguir cuando las personas viven violencia, y que no apunta solamente a las cuestiones, exclusivamente a las cuestiones sancionatorias, sino que también pone en marcha un amplio dispositivo de apoyo y de acompañamiento a las personas que estén afectadas por situaciones de violencia. Así es que nos complace muchísimo poder desarrollar esta actividad hoy día con ustedes, porque además
es un protocolo que no funciona solo, ¿no? Y que tampoco funciona solamente con el trabajo de la dirección de género. Es un instrumento que requiere y que está basado también en un principio que es el principio de la participación, porque requiere que todos y todas tomemos algunas iniciativas y cumplamos algunos roles y algunas responsabilidades en el momento de tomar conocimiento o de saber de alguna situación de violencia de género en la comunidad universitaria. Así es que yo reitero mis agradecimientos y les doy la bienvenida a todos y a todas, y tengo el grato honor de dejar con ustedes a dos grandes profesionales de nuestra dirección de género, de la Oficina de Acompañamiento y Atención a Víctimas de Violencia de nuestra dirección. Les voy a presentar a Ligia Gallardo, que es psicóloga, y a Camila Saldías, que es nuestra abogada, y ellas van a estar a cargo hoy día entonces de esta actividad de difusión del protocolo. Muchísimas gracias y les doy la palabra a mis colegas. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ahí está, como mencionaba María Cecilia, mi nombre es Ligia Gallardo, soy psicóloga de la Dirección de Género y junto a mi compañera Camila, que es la abogada, vamos a presentar hoy día el protocolo que busca, claro, dar respuesta a estas situaciones de violencia y que empieza a operar desde el 25. O sea, también poner este énfasis en que el 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de Violencia hacia las Mujeres, en esta fecha de conmemoración también se da inicio y empieza a entrar en vigencia este protocolo que vamos a continuar, o sea, que vamos a presentar a continuación. Voy a presentar el PPT. Ya. Ahí me van avisando si voy muy rápido, porque acá no veo nada, no sé cómo. Bueno, el protocolo de actuación frente a casos de violencia de género en nuestra universidad, en la Universidad Católica de Temuco, ¿por qué se hace necesario regular en materia de violencias de género en nuestra comunidad universitaria? Sabemos que la violencia de género es un fenómeno transversal, fenómeno social, que se da en todo ámbito, ¿cierto? En el ámbito público, en el ámbito privado, y el contexto universitario no es la excepción, ¿cierto? Sabemos también, ahí, ya, perfecto, me van avisando que se ve bien. Que, bueno, como les mencionaba, el contexto universitario no está exento de vivir situaciones de violencia, situaciones de acoso, vulneración, abusos, ¿ya? Y es en ese sentido que la universidad se compromete también, a través de una política de género del año 2019, a implementar medidas que avancen en relación a hacernos cargo de estas problemáticas que sabemos que son estructurales, que son sociales, y que, claro, un protocolo viene a ser un muy buen indicador para empezar a hacernos cargo. Sabemos que no es la respuesta del todo, pero es la primera, el primer impulso, porque en este cambio, que es un cambio social que se necesita, nos necesitamos todas y todos. ¿Y cómo? Primero regulando ciertos aspectos que quedan fuera del marco de otros protocolos, y es que, como les mencionaba, el reciente 25 de noviembre entra en vigencia este protocolo a través de una resolución de Secretaría General, el cual norma aspectos que no estaban previstos en otros reglamentos y que, bueno, tiene por título Protocolo de Actuación frente a casos de violencia de género en nuestra universidad, ¿ya? Sabemos también que muchas de las personas que suelen ser afectadas por violencias de género principalmente son mujeres o personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+, ¿ya? Entonces, estas construcciones culturales tan arraigadas principalmente son aquellos quienes perjudican, y este protocolo busca dar respuesta, ¿no? Y, bueno, se enmarca, como mencionaba al inicio María Cecilia, dentro de la política y el cuarto lineamiento de la política de género de nuestra universidad, que tiene relación con la prevención, sanción de todas las formas de violencia de género y la cero tolerancia al acoso sexual, ¿ya?
Nuestro protocolo tiene algunos principios, ya principios bases que norman y que se levantan en relación al respeto, a la protección de los derechos de las personas, a la responsabilidad a la hora de realizar la denuncia y de quienes la reciben, ¿ya? A la participación, y es un punto muy, muy importante porque tiene que ver con la implicancia o con el compromiso que adquirimos todas y todos a la hora de participar en el ejecutar este protocolo, ¿ya? La serenidad y diligencia, que tiene que ver con dar respuestas oportunas y rápidas también a las problemáticas que se planteen a través de este protocolo. El principio de confidencialidad, ¿cierto? Que es fundamental en situaciones de acoso, situaciones de violencia, entendiendo la problemática como una problemática que es sumamente difícil de abordar, sumamente difícil de verbalizar para quien está siendo víctima, para quien está siendo afectada. Y bueno, el principio de no revictimización, y que para eso también estamos con este equipo desde la oficina de atención y acompañamiento, yo como psicóloga y mi compañera Camila, que se va a asegurar de que quienes acudan a pedir ayuda no tengan que estar repitiendo innecesariamente su relato, porque sabemos que eso es revictimización y eso es una forma también de violencia, ¿no? Entonces, tenemos esos principios en los cuales se funda nuestro protocolo y en los cuales se va levantando todo el trabajo que se va dando ahí. Voy a hablarles un poco de las tipologías de violencia que aborda el protocolo. Ya vamos a entender la violencia de género como todo acto que se ejerce en contexto de relaciones asimétricas de poder. Importantísimo señalar esto porque sabemos que en el ámbito universitario existen relaciones jerárquicas, existen relaciones asimétricas de poder, en el sentido en que se sabe que, por ejemplo, un estudiante primer año no tiene el mismo espacio, el mismo, por decirlo, simetría de poder a la hora de ejercer frente a por ejemplo, un cargo directivo, ¿cierto? Son relaciones asimétricas desde lo simbólico, ¿no? Y que dentro de ese contexto asimétrico de poder se dan estas relaciones de violencia, las cuales pues, son motivadas por razones asociadas a identidad sexual, identidad de género, expresión de género u orientación sexual, ¿ya? En este rango como general se tipifica la violencia de género dentro de nuestro protocolo, ¿ya? Y más adelante, bueno, aquí vamos a hablar de las violencias que contemplan, las tipologías, ¿ya? Desde el ámbito físico, ya vamos a entender violencia física como todas acciones u omisiones que se dirijan a ocasionar un daño o sufrimiento directo o indirecto a alguna persona, ¿no? Por el uso intermediario de la fuerza física, de algún objeto u arma, que pueda provocar lesiones externas, internas o ambas, ¿ya? Importante que, bueno, es el tipo de violencia que generalmente uno se imagina, que generalmente cuando se habla de violencia piensan que es el único tipo de violencia, pero hoy día sabemos también que existen diversos tipos, algunas violencias más solapadas, violencias más cotidianas, violencias más normalizadas también, ¿cierto? Y que a veces se piensa la violencia física como la única gran expresión de violencia y sabemos que no es así, ¿ya? Pero dentro de nuestro protocolo, bueno, una de ellas, la violencia física, se contempla y se comprende como todo este acto de acción o omisión directa o indirecta, ya dirigida a ocasionar daño a una persona. Bueno, por otro lado tenemos la violencia psicológica, que tiene que ver con toda conducta activa o omisiva que inflinja o intenta infligir daño a la autoestima, a la identidad o al desarrollo de una persona, ya daño directamente a la psiquis, al estado emocional, la violencia emocional que pueda recibir una persona. ¿Cómo se visibiliza esto? ¿De qué manera se da? A través de tratos humillantes, de insultos, de no reconocer aciertos, de constantemente estar chantajeando, la degradación, el aislamiento, ya la ridiculización. Sabemos también que en situaciones o en contextos de pareja, una vigilancia constante, aislamiento, la celopatía, esto, bueno, todo este estereotipo, todos estos mitos que se dan del amor romántico también, de que quien te quiere está ahí constantemente controlándote, hay que darle la contraseña, por ejemplo, del celular para poder acreditar de que existe un amor dentro de ese vínculo, ¿no? Sabemos que todos esos controles obsesivos, esas amenazas, tienen que ver con violencia psicológica.
Y importantísimo también señalar que dentro de nuestro protocolo se contemplan también que estas conductas de intimidación o de acoso también pueden darse en otros contextos y que hoy día, bueno, estamos viviendo aquí dentro de la virtualidad prácticamente, y que se dan otras expresiones de violencia, van mutando ciertas situaciones de cómo se expresa la violencia frente a las mujeres y a las disidencias, ¿no? Y una de ellas es la violencia virtual, ¿ya? Que puede considerarse como la intimidación o el acoso a través de redes sociales, la difusión del contenido privado sin el consentimiento explícito de la persona de quien las envía, ¿no? Las amenazas a través de forma anónima, a través de un correo, a través de WhatsApp, ¿ya? Y eso también está contemplado como una forma de violencia psicológica que está ahí infligiendo daño a la psiquis de la persona que está siendo afectada, ¿no? Por otra parte, tenemos la violencia sexual, ¿ya? Que es toda conducta que por medio de la fuerza física, coerción, intimidación psicológica, amenace y vulnere el derecho a decidir voluntaria y libremente sobre la sexualidad de quienes afectados, ¿ya? No se comprende solamente el acto sexual propiamente tal, sino todas formas de contacto, acceso sexual, ¿ya? Actos lascivos, miradas, todo tipo de acto sexual sin consentimiento que vulnere a la persona que en este caso estaría siendo víctima, ¿no? Ya sea manoseos, miradas lascivas, todo lo que implique connotación sexual, ¿ya? Y por otra parte, se contempla también dentro de nuestro protocolo el concepto de acoso sexual, ¿ya? Y que es importante señalarlo también en relación a lo que yo mencionaba al inicio de esta expresión de desigualdad de poder, ¿no? Del poder y abuso. Cuando hablamos de acoso, en cuando existe una relación asimétrica de que quien la ejerce por sobre quien está recibiendo ese acoso sexual, ¿no? Ya sea un jefe y una persona que trabaja, un estudiante y un alumno, o sea, un estudiante y un profesor, ¿ya? Entonces es importante expresar esta desigualdad de poder y abuso hacia quien es considerado menor de valor o de valor sujeto de dominación por parte de otros, ¿ya? Constituyen acoso sexual, nos va a decir nuestro protocolo, todos aquellos actos de connotación sexual no consentidos por las personas, quien lo recibe, y que de manera implícita o explícita refieren al cuerpo, a las características físicas, a la sexualidad o a la intimidad de una persona, que genere malestar y cualquier efecto negativo en ella, ¿ya? Entonces tenemos, por un lado, la violencia física, la violencia psicológica, las expresiones dentro de la violencia psicológica como la violencia virtual, la violencia sexual y el acoso sexual, y finalmente la violencia simbólica. Ya la violencia simbólica refiere a todas aquellas representaciones sociales, representaciones que van transmitiendo y reproducen y naturalizan las relaciones de dominación, las excluyen a las personas que generalmente se ven subordinadas o en desigualdad de oportunidades, ¿ya? Y en este caso, cuando hablamos de violencia simbólica de género, hablamos de una subordinación o de naturalizar, en este caso, de que las mujeres o las personas de la diversidad sexual reproducen o transmiten ciertas, o sea, mantienen esta relación de discriminación y de desigualdad, ¿no? ¿Ya? Y se transmite a través de mensajes, valores, conceptos, ideas, ejemplo, por ejemplo, en una cátedra se esté dando un ejemplo que vaya fortaleciendo, reproduciendo estos mitos, ¿ya? Estos estereotipos, ¿ya? Violencias simbólicas que suelen ser súper solapadas, suelen ser súper inconscientes, pero que existen y son una forma de violencia también, ¿ya? Bueno, acá algunas expresiones en general, no las voy a leer todas ya, pero que tienen que ver con las expresiones propias de la violencia, por ejemplo, en la violencia física, en los empujones, tirones de pelo, pellizcos, cachetadas, que generalmente se da mucho en las relaciones de violencia en pareja, el empujón en broma, el tirón de pelo en broma, ya cuando es una constante y la persona que está siendo víctima incluso es súper importante, y ahí entramos al ámbito de la violencia psicológica. La persona quien la sufre pone en duda si está siendo muy cuática, pone en duda la subjetividad, ¿ya? Porque tiene que ver mucho con eso. Pero cuando es reiterado y está afectando, tiene un nivel de afectación a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional de la persona, de la víctima en este caso, es importante poner ojo. Y no solamente la persona quien la está viviendo, sino también nosotros alrededor, hacernos cargo, porque es importantísimo que muchas veces, señalar que muchas veces quienes están viviendo violencia no dan cuenta de ello, ya sea por miedo a la denuncia, ya sea porque existe una dependencia emocional, dependencia económica, ¿cierto?
todo lo que implica verbalizar la situación por la que necesita ayuda, implica también una modificación a su contexto, a su vida, a lo que ella vive constantemente. Generalmente los agresores son súper ágiles en la forma en cómo manipulan, súper hábiles en la forma de manipulación no solo a sus víctimas, sino también a su entorno. Entonces, cuando nosotros somos testigos de violencias, ya tanto físicas, psicológicas, o sabemos de un acto de violencia sexual, o estamos viviendo violencia simbólica, o viendo violencia simbólica, ¿ya? Uno generalmente pone en duda, así como estaré siendo, no. O sea, existen violencias que son tangibles como la violencia física y violencias que son más como difíciles de percibir, como son las violencias simbólicas, y que responde un poco a que en el sistema hemos vivido constantemente normalizándola y naturalizando. Entonces, cuesta un montón despegarse de eso, pero no es imposible, y hoy día contamos con este instrumento que regula, ya, que apunta y que nombra cuáles son las violencias que vamos a hacer, vamos a empezar a señalar y hacernos cargo, ¿ya? Bueno, hay una imagen de la campaña que estamos levantando desde la Dirección de Género, que es hashtag Partamos por Casa, invitados todos también ahí a difundir nuestra campaña. Y aquí, bueno, una imagen que dice, el sí de una persona bajo los efectos del alcohol a las drogas no es consentimiento, ¿no? Que muchas de las situaciones de violencia de género se enmarcan en este argumento de no, yo no estaba tan claro, yo no lo vi, yo no lo viví, no es que la persona también consentió, estábamos igual de curados, no. Una persona que ya está en ese nivel de efecto, en este caso, que genera esta desigualdad de poder que estábamos hablando al inicio, ya no es consentimiento, ese sí ya no es válido, ¿no? Entendiendo que estructuralmente las mujeres estamos en esta situación de desigualdad, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí una de las imágenes que hicimos ponerlas, pueden verlas en nuestro Instagram. Bueno, importante, ¿de qué manera accionamos? ¿Cómo nos hacemos cargo, no? Dos medidas de acompañamiento y protección a través de la Oficina de Atención y Acompañamiento, que tienen que ver más que ver con el acompañamiento psicológico que se le pueda dar propiamente a la persona afectada y a quien también quiera asistir a consultar, puede ser un tercero, pedir asesoramiento, ¿no? Orientación y acompañamiento por otra parte y asesoramiento en lo legal, ¿ya? En caso de que exista algún caso que trascienda, ya sea, no sé, un acompañamiento psicológico de alguna vulneración, por ejemplo, un hecho de violencia sexual de larga data que necesite una intervención psicológica más profunda, se hace la derivación a los dispositivos pertinentes, ¿ya? Y claramente, paralelo a eso, se monitorea constantemente porque la idea es justamente acompañar y proteger a la víctima, a la persona afectada, durante todo su proceso, ¿ya? Y que este proceso, importante mencionarlo, que desde lo psicológico no es un proceso lineal, ¿ya? No es un proceso que se aspira a que la chica denuncie o el chico denuncie y aquí vamos con todo. No, muchas veces existe retractación, bajan, deciden no hacerlo público, después sí, después no. Entonces, en ese acompañamiento es un ir y venir de sentimientos, incluso también para las personas que están acompañando a la persona afectada, al círculo de amigos, la familia, los profesores, quienes estén al tanto, ¿ya? Importante entender que las personas que están dentro de un círculo o en una situación de violencia tienen ese ir y venir, ¿ya? Y por eso mismo se hace tan necesario que exista hoy esta oficina de atención y acompañamiento para poder monitorear y acompañar a las personas afectadas, ¿ya? Y por otra parte, las medidas administrativas de protección, que más adelante mi compañera Camila va a profundizar con mayor énfasis, que tienen que ver con medidas que protegen la integridad física y psíquica de la persona afectada por los hechos de violencia en el contexto de la universidad, ¿ya? Ahí Camila va a profundizar qué es lo que nos dice el protocolo, de qué medidas administrativas de protección se pueden ir tomando para asegurar esta integridad para la persona afectada, ¿ya? Y bueno, la Oficina de Atención y Acompañamiento, como ya les señalaba, brinda acompañamiento y contención, ya sea a través de primera acogida, ya sea de primer acercamiento a la persona, ya sea de que sea esta primera instancia en donde la persona va a abrir un relato, a buscar ayuda, a buscar orientación en su situación que esté viviendo en ese momento.
Y a través también, importante señalar, que tiene relación un poquito a lo que les decía recién, que son acciones determinadas e implementadas en mutuo acuerdo, ya respetando siempre la voluntariedad de la persona afectada, nunca obligando, nunca intencionando, siempre acompañando desde, se puede decir desde el cariño, desde la paciencia, pero que requiere estos casos que son muy, muy complejos, ¿ya? Y bueno, lo que les mencionaba, que la dirección va a velar siempre por el resguardo y la contención de las personas durante todo el proceso, ¿ya? Independiente si ese proceso, por ejemplo, desde lo legal, va a tomar patrocinio con nuestra abogada o se va a llevar afuera, ¿ya? Pero, por ejemplo, en ese caso podría existir un acompañamiento psicológico para la persona, ¿ya? Y lo que les mencionaba también de la derivación con las entidades pertinentes, ya sean internas o externas, que correspondan para dar mejor respuesta a lo que la persona en ese caso necesite, ¿ya? Bueno, ahora las voy a dejar con Camila, quien les va a hablar del procedimiento ya más protocolar del documento, ¿ya? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ligia. Bueno, como ya se mencionó, mi nombre es Camila Saldía, soy abogada de la Dirección de Género y me sumo a las palabras iniciales de mi directora y también de mi colega Ligia, y yo continuaré explicando el procedimiento de denuncia que se contempla en este protocolo. Que es un poco más técnico de lo que estaba mencionando, de lo mencionado ya por Ligia, pero que también lo vamos a ver desde el punto de vista práctico, que va desde cómo pueden denunciar hasta qué ocurre después de esta denuncia. Este protocolo viene a crear un procedimiento especial para toda denuncia que se realice por violencia de género, algo que no existía antes, por eso digo crear. Desde la forma de hacer esta denuncia, un acompañamiento, medidas de protección, hasta que la Dirección de Género, en el contexto que ya vamos a ver, solicita incluso que se realice un sumario, según la regla general. Entonces, en principio, vamos a ver el procedimiento propiamente tal, ¿ya? ¿Quién puede interponer esta denuncia? Lógicamente, una de las personas que pueden interponer la denuncia es la persona afectada, la persona que se considera afectada por hechos de violencia de género. Y cuando digo hechos de violencia de género, es lo que ya explicó Ligia, las distintas definiciones y tipos de violencia. Así también puede hacer denuncia un tercero, un tercero que perciba o tome conocimiento de hechos de violencia de género. Este tercero no solo hace una denuncia y desaparece, sino que el tercero también es parte del proceso, pasa a ser un denunciante, ¿ya? Un denunciante que no es la persona afectada. La particularidad, son dos particularidades. Una es que el tercero, al momento de hacer la denuncia, puede solicitar por razones fundadas una reserva de identidad. Sabemos que a veces es difícil denunciar y dando los motivos que correspondan, puede solicitar una reserva de identidad y eso al momento que llegue a la Dirección de Género se va a calificar si corresponde o no. También otra particularidad de esta denuncia de tercero es que una vez que comienza el procedimiento, esta denuncia debe ser ratificada por la persona afectada, ¿ya? No es que el procedimiento siga sin voluntad de la persona afectada, sino que la persona afectada debe ratificarla. ¿A qué me refiero con ratificar? Dar su consentimiento expreso de que quiere continuar el procedimiento. Si no quiere continuar el procedimiento, no sigue. Y otra, bueno, esos son los dos ejes que pueden denunciar, persona afectada y tercero, y además se agrega aquí otra forma de denunciar, que es la denuncia colectiva. Y ¿qué quiero decir con esto? Y que se da mucho en la práctica, aunque quizás la denuncia colectiva no estamos muy asociados a eso, es que dos o más personas afectadas pueden reunirse, ir a denunciar en conjunto y decidir seguir un procedimiento en conjunto. Algo que, por ejemplo, podemos ver, quizá no nos damos cuenta a qué nos referimos con denuncia colectiva, pero podemos ver que si una víctima, una persona afectada,
le ocurren estos hechos y después dentro de su misma unidad, la misma facultad, ya sea con sus compañeros, si es estudiante o con sus colegas, si es funcionario, escucha o le cuentan que este agresor también cometió hechos con otra persona, ¿ya? Y comienza a escuchar, resulta que comienzan a conversar y se dan cuenta que no es la única persona afectada del mismo denunciado, ya del eventual denunciado, sino que son varias personas afectadas. Estas personas afectadas a veces les cuesta mucho denunciar por sí mismas y a través de esta figura de la denuncia colectiva pueden denunciar todas juntas, que nos ha ocurrido también. Ya, entonces tenemos quienes pueden denunciar, pero ¿ante quién denuncio? ¿Ante quién puedo denunciar? El protocolo, con este procedimiento también viene a crear la figura del órgano universitario receptor de denuncia, ¿ya? Que aquí hay algunos órganos universitarios receptores de denuncia que a lo mejor no lo saben, pero se van a enterar en este momento y que después obviamente van a ser capacitados también para ello, que se refiere a ciertas autoridades de la universidad, que están facultadas para recibir denuncias y de hecho están obligadas a tomar la denuncia y después remitirla, ¿ya? Es una obligación. Estos órganos receptores son a elección de la persona denunciante, ya sea la persona afectada o el tercero, donde son varios porque deben ir donde quieran ir, donde se sientan cómodos. No es fácil hacer esta denuncia, entonces van donde se sientan cómodos, donde sientan más confianza. Por ejemplo, los voy a nombrar a todos para que se hagan la idea de cuáles son los órganos receptores de denuncia. Tenemos, en principio, la dirección de género. Pueden ir directamente a denunciar a la dirección de género. También tenemos a los jefes de carrera, a las decanaturas, vicerrectorías, directores de área, directores de departamentos, tenemos a las jefaturas directas, prorrectoría, secretaría general, ¿ya? Aquí, en ese aspecto, si se dan cuenta, este listado contempla autoridades que están más cercanas a los estudiantes y otras autoridades que están más cercanas a los funcionarios. Por eso también está esta mezcla, porque este protocolo es para ambos, tanto para estudiantes como para funcionarios, y tienen que elegir dónde quieren hacer esta denuncia. Nosotros recomendamos, ¿ya? En un principio entendemos que se están todavía familiarizando con la dirección de género, pero también recomendamos que si quieren que empiece el procedimiento de inmediato, ya pueden ir a la dirección de género, porque obviamente si van donde un órgano distinto a la dirección de género, tienen que primero hacer la denuncia con ellos, que después voy a especificar más cómo se hace, y después llega a la dirección de género para que se active el procedimiento, que tampoco es un plazo tan largo, ¿sí? Hay que señalar. Si la denuncia la realiza un tercero, bueno, ahí les explicaba lo de la ratificación, ¿ya? Que es importante también saber, ¿ya? Que yo realizo la denuncia de este órgano receptor, pero ¿cómo la realizo? ¿Ya? Las modalidades, esto suena como las modalidades típicas, verbal, escrita. Lo más probable es que una vez que esto ya empiece a aplicarse de manera más masiva, lo normal sea que sea por escrito, ¿ya? Pero también está esta opción verbal, que si yo como funcionario voy donde mi jefe directo y hago la denuncia, también está la opción de hacerla verbal y mi jefe directo, que es un órgano receptor de denuncia, levantará una acta escrita que va a remitir después a la dirección de género para que se inicie el procedimiento. De forma escrita, la dirección de género ha dispuesto y ha creado y dispuesto un formulario que conlleva todo lo necesario que se debe señalar para poder hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque al momento también de uno hacer una denuncia, que es complejo, tienes la inseguridad, la poca certeza de qué voy a decir, ¿ya? ¿Qué información tengo que dar?
¿Qué es lo que tengo que complementar? ¿Me irán a preguntar mucho? ¿Me irán a preguntar poco? Entonces se dispuso un formulario que también va a estar a disposición de la comunidad universitaria, en el cual se señala la individualización, obviamente, tanto de la persona afectada, del denunciado, cómo notificar a este denunciante, si un tercero o la misma persona afectada, un breve relato de los hechos, que es importante para lo que viene. También señalar, por ejemplo, solamente indicar si hay medios de prueba, no es necesario que lo adjunten ahí mismo, porque lógicamente después viene ese tipo de procedimiento. Acá solamente indicarlo para tener antecedentes. Esto nos ayuda a tener antecedentes. Y otra particularidad de la parte escrita, que no solo, yo mencioné ahora como la figura presencial, de ir a la oficina, ¿ya? Pero la parte escrita también, especialmente por la contingencia actual, puede ser por correo electrónico. Pero esta forma de correo electrónico no es directamente a los órganos receptores de denuncia, a todos, sino que solamente en el protocolo se señala que se permite a la dirección de género. O sea, yo desde mi correo institucional de estudiante o funcionario, denuncio al correo institucional de la dirección de género adjuntando el formulario que ya mencioné, ¿ya? Y incluso ahí se señala en el protocolo que coloquen en el asunto la palabra confidencial. Y por eso esta modalidad no se aplica a todos los órganos receptores, porque el correo institucional también puede ser una forma que no todos consideren quizás segura, y de esa forma solamente este tipo de denuncias llegan al correo institucional de la Dirección de Género. Eso sería. Ya, los órganos receptores de denuncia, distintos a la Dirección de Género, reciben la denuncia y al día siguiente hábil tienen que remitirla a la Dirección de Género. Esto suena súper técnico, entonces lo explico. Si un órgano receptor, si el jefe de carrera, por ejemplo, recibe la denuncia el día miércoles y no hay un feriado después, el día jueves estaría remitiendo la denuncia a la Dirección de Género para que se inicie el procedimiento. Y esto va de la mano con lo que decía Ligia, los principios sobre la celeridad que se requiere en los casos de violencia de género. Una vez que es recibida esta denuncia por la Dirección de Género, viene este examen de admisibilidad, que no quiero tampoco que asuste este título de examen de admisibilidad, es netamente algo necesario para poder ver si se cumplen dos cosas. Primero, los requisitos formales de la denuncia, o sea, de este formulario, a ver si se rellenó todo, si nos faltó algo. Nos faltó quizá la forma de comunicarnos, quizás no está bien el nombre, cosas formales, ya de este formulario o de la forma en que realicen la denuncia. Y el segundo punto del examen de admisibilidad, que es muy importante, es la calificación de los hechos como violencia de género. O sea, la Dirección de Género va a revisar si los hechos denunciados, ese relato breve de los hechos, corresponden o no a violencia de género según lo que ya nos explicó Ligia, en los distintos tipos de violencia. ¿Por qué? Porque a veces también hay zonas grises. Puede que exista violencia, pero no sea necesariamente violencia de género. Este examen de admisibilidad tiene un plazo de 3 días hábiles. Cuando digo hábiles, digo de lunes a viernes, ¿ya? También es un plazo corto por la misma celeridad que se necesita. Y puede ocurrir, claro, porque uno a veces estas declaraciones conllevan mucha presión, y al momento de escribir la declaración en el formulario, puede ocurrir que no pueda expresar todo lo que quiero, no estaba lista para expresar todo lo que quiero, y también no queda claro de qué están hablando, de qué tipo de violencia, o si realmente es violencia de género o no. Entonces, en este plazo de 3 días hábiles también interviene la Oficina de Atención y Acompañamiento, a través de la psicóloga, a través de la abogada, para poder también dilucidar y ayudar a la persona denunciante a poder clarificar los hechos y poder hacer este examen de admisibilidad. Realizado el examen de admisibilidad,
la Dirección de Género efectúa un informe, ¿ya? Bueno, y primero lo más básico, seguramente van a ser los casos menos frecuentes, pero si no es violencia de género, no es que lo dejemos ahí y lo olvidemos, ¿ya? No es que en desamparo la persona que denunció, ni la persona afectada, sino que lo más probable es que sea otro tipo de violencia o una infracción, y entonces la Dirección de Género se hace cargo y lo remite esto a Secretaría General. ¿Por qué? Porque si no procede por este procedimiento, va a proceder por los procedimientos que ya existen en los reglamentos, ya sea de estudiantes o el reglamento de funcionarios, el de orden y higiene. Entonces, aún así se continúa un procedimiento, pero lógicamente no se podría conseguir acá porque no sería calificado como violencia de género. Eso también la Dirección de Género lo hace de forma rápida el siguiente día. Ahora, ¿qué pasa? Si se considera violencia de género, si pasamos este examen de admisibilidad a la Dirección de Género y dice, es admisible la denuncia, estamos listos con todos los requisitos formales y además es violencia de género. La Dirección de Género solicita a Secretaría General la instrucción de un sumario, ¿ya? Y además, al solicitar la instrucción de un sumario, adjunta un informe detallado, un informe profundo, tanto psicológico como jurídico, y todos los antecedentes con que cuente, ¿ya? Para remitir esto y apoyar esta solicitud. Cuando digo, es muy técnico, cuando digo la instrucción de un sumario, es solicitar que se inicie un procedimiento sumario, el procedimiento sumario que conocemos todos, o si alguien no lo conoce, que está establecido también en los reglamentos de estudiantes y los reglamentos de funcionarios, que están vigentes y siendo aplicados. Y cuando digo solicitud, es porque la Dirección de Género no determina si procede o no el sumario, ¿ya? Sino que lo solicita, es Secretaría General la que determina, porque Secretaría General es la unidad jurídica, que es la encargada de estos procedimientos, es quien determina si lo que está solicitando la Dirección de Género es procedente o no, ya en base a lo que ya está regulado en los reglamentos. Entonces, pasemos a la próxima. Ahí está. ¿Ya? Entonces, la Secretaría General nos puede decir, ¿sabe qué? En base a todos los informes, en base a todos los informes, todo lo que nos han entregado, no procedería a un sumario. Y en ese caso no es que nos quedemos ahí sin nada que hacer, sino que además el protocolo nos da la facultad como dirección de poder insistir hasta dos veces con Secretaría General, ya, nuestros fundamentos, porque lógicamente se está solicitando esto por algo, así que tenemos la facultad de esta insistencia, y también facultad de que si tenemos nuevos antecedentes, también remitirlos para así reforzar la solicitud. Ahora, Secretaría General también nos puede decir, procede sumario. Procede sumario, revisamos los reglamentos, acá, por ejemplo, en el de estudiantes, el reglamento de estudiantes tiene varias conductas, ¿ya? Dentro de esta conducta está lo que ustedes están señalando, ¿ya? Entonces procede sumario y empieza este procedimiento, el cual ya está regulado, no tenemos mayor implicancia en realidad, pero lo que se logró con este protocolo es que se incorporó que al momento de nombrar el fiscal, este fiscal sea de preferencia con experiencia o formación en materia de género, que es muy importante para poder aplicar la perspectiva de género en este tipo de procedimientos. Sigamos. Ya será el procedimiento de plazos y el procedimiento propiamente tal como se le llama. Ahora, también es importante saber ya cosas dentro de este procedimiento, porque vimos cómo podemos denunciar, etcétera, pero ¿quién puede denunciar? Puede denunciar toda la comunidad universitaria, puede denunciar una parte de ella, y ¿a quién puedo denunciar?
En general, puede denunciar toda la comunidad universitaria y puedo denunciar también a toda la comunidad universitaria. No en conjunto, pero lo entendemos. Primero tenemos a los funcionarios. Los funcionarios, todo funcionario que tenga un contrato vigente con la universidad, ¿ya? Independiente, y entendemos por funcionarios, por ejemplo, tenemos académicos, tenemos administrativos, las distintas autoridades, todos los funcionarios que tengan un contrato vigente, ¿ya? Por otra parte, tenemos también al personal de colaboración, que está ligado a lo que estábamos hablando. Personal de colaboración que entendemos como las personas contratadas a honorarios, ¿ya? Y otros también contratos que tengan por objeto esta colaboración. Los estudiantes, en cuanto a los estudiantes, también es muy general. Tenemos a los estudiantes general en cuanto a todo lo que abarca, pero está señalado expresamente en el protocolo. Tenemos a los estudiantes regulares y a los estudiantes provisionales. Provisionales me refiero a, por ejemplo, la universidad a veces da cursos de verano y invita a toda la comunidad universitaria, a toda la comunidad de Temuco, a toda la comunidad de Temuco a que se inscriban. Ya hay personas que no son de la comunidad universitaria, bueno, si se inscriben y hacen estos cursos, ya pasan a ser estudiantes provisionales, ¿sí? Dentro de estos estudiantes regulares y provisionales hablamos de pregrado, de posgrado, de educación continua y de cualquier otro programa dentro de la universidad como bachiller, ¿ya? Algunos deben conocer el programa de bachiller. Así también contempla a los estudiantes de intercambio. Y abajito tenemos con unos puntitos los prestadores de servicio, que nos estamos refiriendo a trabajadores o dependientes de empresas externas o que tengan convenios vigentes con la universidad. ¿Por qué tiene ahí una... ¿Por qué lo destacamos? ¿Ya? Porque en este caso, como son trabajadores de empresas externas, no va a proceder, no es aplicable el procedimiento sumario contemplado en los reglamentos, ya el procedimiento de funcionarios. Si los trabajadores o dependientes son los denunciados, lógicamente no se les puede aplicar este procedimiento sumario. Sin embargo, este protocolo igual se activa para la persona afectada en todo lo que conlleva la protección a ella. Por ejemplo, puede ir a la oficina de atención y acompañamiento, ver medidas de protección, entre otros, todo lo que conlleve su protección. Otro tema importante es dónde tienen que ocurrir estos hechos para que yo pueda denunciar, ¿ya? Que es bastante, en realidad ha sido bastante discutido en las universidades de Chile. Lo que se contempla en el protocolo son dos áreas, ya que lógicamente se ocurre en cualquier dependencia de la universidad, no solamente los campus, sino que cualquier dependencia que pertenezca a la universidad. Siempre que exista dentro de lo que ocurra, haya un integrante de la comunidad universitaria, al menos uno, ya sea el denunciante o el denunciado, sea integrante de la comunidad universitaria. Y fuera de las dependencias de la universidad, también se contempla dentro del protocolo, pero solamente se ocurre en contexto de actividades académicas o administrativas, ¿ya? Por ejemplo, actividades académicas nos referimos a curriculares y extracurriculares, así como las prácticas profesionales, la salida a terreno, y cualquier otro que lleven reuniones que se hagan con fines académicos, en lo administrativo también. Ya entendemos que los administrativos también pueden haber reuniones con esos fines, también procede en ese caso. Ya, bueno, aquí Ligia ya les hizo una presentación respecto a una introducción respecto a las medidas de acompañamiento y protección. El protocolo conlleva dos tipos de medidas, ¿ya? Una sola medida de acompañamiento y contención, que es de la Oficina de Atención y Acompañamiento, que fue explicado por Ligia, y además medidas administrativas de protección para las personas afectadas. ¿A qué nos referimos con esto? Que si estamos creando un procedimiento, eso fue lo que se discutió en el momento de crear, de redactar el protocolo. Si estamos creando un procedimiento para que las personas denuncien,
y algo que antes no existía dentro de la universidad en base a la violencia de género, tenemos que también proteger, ¿ya? Porque por causa o por ocasión de esta denuncia puede surgir, puede ser que la persona afectada vea en riesgo su integridad física o psíquica e incluso su desempeño académico o su desempeño laboral o contractual, ¿ya? Entonces es necesario que estas personas afectadas tengan algún tipo de protección. Y por ello, estas son medidas de carácter preventivo, para, si en caso de riesgo, para evitar que ocurra algo, si hay antecedentes, obviamente, que lo ameriten. ¿Cómo funcionan estas medidas? Ya no es que no es una promesa que se realiza en el protocolo de forma abstracta, sino que se crea también un procedimiento para estas medidas, ya un procedimiento. La dirección de género, al momento de recepcionar la denuncia, examina si es necesario o no estas medidas, ya con distintos criterios. Por ejemplo, un criterio es que el nivel de riesgo, si realmente se requiere. También que la persona afectada debe consentir, porque tampoco vamos a obligar a una persona a tener medidas que no quieren, ¿ya? Y también cuáles son las consecuencias académicas o laborales de poder tomar estas medidas, de decretar estas medidas. Entonces, la dirección de género, si considera que proceden, va a hacer una solicitud y sugerencia a dos autoridades, ¿ya? Si se trata de los estudiantes, lo va a hacer con los decanos de la facultad respectiva, y si se trata de funcionarios, lo va a hacer con el director de la Dirección de Personas, Dirección de Desarrollo de Personas. Va a hacer esta solicitud y sugerencia de una o más medidas, y estas autoridades van a recibir esto y van a tener un plazo de 3 días hábiles, parecido ya a los plazos que ya hablamos, para decretar estas medidas, ¿ya? Lógicamente, esto no se trata de hacer esta sugerencia y perderse, sino que tiene que haber una conversación, una coordinación entre las distintas direcciones y las decanaturas. Entonces, las autoridades tienen este plazo y no es que necesariamente tengan que decretar las medidas que se están sugiriendo, sino que pueden hacerlo, o bien también pueden decretar otras medidas que sean, quizás porque conocen más la realidad de lo que está de su facultad, de su dirección, otras que cumplan los mismos objetivos, pero que ellos consideren que son procedentes. Pero no pueden dejar de decretar medidas, ¿ya? O decretan las que se sugieren, o decretan otras que puedan cumplir con los mismos objetivos. Estas medidas van a ser comunicadas al denunciado si es que llegan digamos, a afectar de alguna forma, digo, no afectar de medro ni de menoscabo, sino que si el denunciado tiene que hacer alguna actuación respecto a estas medidas, las mismas autoridades se lo van a comunicar. Porque puede que también no sea así, porque estas medidas de protección están orientadas a las personas, a proteger a las personas afectadas, así que también se puede netamente tomar medidas respecto de ellas, ¿ya? Si no se cumplen estas medidas, si por ejemplo un denunciado no cumple la medida que se impuso, ¿ya? Una medida de separar de sección, y sigue insistiendo en estar en la misma sección a pesar de que ya se le dio la posibilidad y se le tomaron todas las medidas para que él siga sin problemas, ya, y no se afecta su derecho a la educación. Sin embargo, sigue insistiendo, no cumple con esto. Eso se puede considerar como una infracción a los reglamentos, tanto de funcionarios como estudiantes, y se puede seguir un procedimiento sumario respecto a ello. Y eso está contemplado en el protocolo, porque lógicamente si se contemplan estas medidas es para que se cumplan. ¿Qué tipo de medida? Ya les di un tipo de ejemplo. Como les decía,
estas medidas se sugieren, se conversan, y ¿por qué? Porque no están establecidas, no se señalan en el protocolo las medidas de forma obligatoria que se tienen que tomar, ya no son taxativas, sino que se señalan una serie de ejemplos, por ejemplo, esto del cambio de sección que se indica, una serie de ejemplos que se tienen que ir viendo al caso a caso. Es necesario ir viendo al caso a caso, ¿ya? Entonces no es taxativo, sino que se va a ir viendo. Y, bueno, con Ligia también les preparamos algunos casos prácticos para ir conversando. Tú me dices, Ligia. Sí, bueno, algunos ejemplos, más que nada casos hipotéticos, inventados, pero que se pueden dar en la realidad. Por ejemplo, el primero dice: estudiante asiste a la oficina de su profesor para consultar sobre materia. Este le dice que sus notas están bajas, pero que puede solucionarlo si lo acompaña a solas a algún lugar fuera de las dependencias, insinuándose. La estudiante se siente incómoda. Bueno, acá no hay como mucho interactuar, pero la pregunta es: ¿procede denuncia? Evidentemente, ya que la estudiante, al sentirse incómoda, el nivel de afectación que pudiese tener es propiamente de ella. Pues hablábamos un poquito de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que generalmente las personas que están siendo víctimas de violencia suelen poner en duda lo que están viviendo, lo que están sintiendo, lo que les pasa, y empiezan ahí como a sacar desde otros aspectos, a bajar notas, a empezar a crear sintomatología, ¿no? ¿Ya? Pero, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro de que esta insinuación, y en este caso en una relación asimétrica de poder, como lo es un profesor y un estudiante, no debiese existir estas insinuaciones, ¿no? Y si la estudiante se siente incómoda, el nivel de afectación no tiene tampoco que ser ahí como algo que puede ser juzgado, que no, sí es o no, sino que existe un nivel de afectación, hay una incomodidad, por lo tanto sí procede denuncia, ¿no? Luego una segunda dice: estudiantes asisten a sus clases y el profesor de forma reiterada realiza burlas o comentarios en contra de las personas de la comunidad LGBTI+. Entonces, es violencia de género, evidentemente, porque tiene que ver con la expresión y la orientación sexual que pudiesen tener las personas que están siendo afectadas, ¿no? Como por las burlas, comentarios, que generalmente uno piensa, ya, ¿quién haría una burla a estas alturas de la vida, 2020? Pero generalmente, y como mencionábamos también, la violencia psicológica suele ser más, como no tan directa, ¿cierto? Pero puede, por ejemplo, darse en contextos de dando un ejemplo en clase, y esto se da de manera reiterada, los estudiantes lo perciben, los estudiantes lo perciben, y ahí pueden realizar una denuncia, ¿no? Es violencia de género y se puede realizar una denuncia. Y ahí también, importante como volver a lo que mencionaba Camila, como esto de las denuncias colectivas, que no tiene que ver con el hecho de solo que me ocurra a mí y creo que es un hecho aislado, sino que también, y la importancia que tiene que empecemos también a sensibilizarnos en estos casos, no solo estudiando el protocolo y difundiéndolo, sino también levantando charlas, levantando temáticas de interés ya, porque en la manera en que estemos más sensibilizados y tengamos un trabajo preventivo de mayor énfasis, va a ser más fácil identificar estas prácticas, ¿ya? Estas prácticas violentas, ¿no? Luego otra, en la tercera, dice: estudiantes asisten a reuniones con autoridades de la universidad. Una de estas autoridades, de forma reiterada, realiza comentarios de desconfirmación por su calidad de estudiantes, tanto a hombres como mujeres. Ahí la pregunta es: ¿procede denuncia? Quisimos poner este ejemplo con Camila justamente porque, bueno, no sé si puede haber ahí como alguna respuesta en el chat o algo, pero en este caso no procede denuncia en el contexto de violencia de género, ¿ya? Porque si bien existe una relación asimétrica de poder, la desconfirmación reiterada tiene que ver con la calidad de estudiantes, ¿no? Tiene que ver con esta calidad más de jerarquía, de cómo se posiciona esta autoridad en este caso frente a los estudiantes. Si existiese algún señalamiento, ya sea en su condición de mujer o en su condición ya sea más directa con su expresión de género,
al estudiante en particular, podría considerarse violencia de género, ¿no? Luego, la cuarta, dice, relación de pololeo entre estudiantes, un estudiante ve como el pololo de su amiga ejerce malos tratos con insultos, apretones, control de todas sus acciones. Su amiga le dice que es normal y que se le pasará. Bueno, ahí quisimos poner también un ejemplo de cómo se naturaliza ciertos patrones de abuso, ciertos patrones de violencia en los contextos, sobre todo de vínculos entre estudiantes, pololeo o relaciones, ¿no? En donde generalmente la víctima tiende a no visibilizar en un primer momento las situaciones de violencia. Generalmente son las personas que están en su entorno quienes prenden la alarma, ¿no? Quienes ponen la alerta. Y se suele invisibilizar o bajarle el perfil, ¿o no? ¿Es violencia de género? Evidentemente es violencia de género. ¿Qué puede hacer este estudiante en este caso? Acercarse a la oficina de atención y acompañamiento, pedir orientación, poner incluso la primera alerta, nosotros contactarnos con la estudiante y será la estudiante quien tiene que corroborar o no, ¿cierto? Para, bueno, ahí dependiendo del caso a caso, incluso si estamos en esa etapa de visibilización del proceso, o sea, de este círculo de violencia, ya la estudiante probablemente diga que no, que como dice el ejemplo, que es normal, se le va a pasar, ya, pero podemos iniciar quizás un proceso de sensibilización, ¿no? Para que la estudiante empiece a visibilizar que está viviendo en un círculo de violencia con esta pareja, para que empiece a establecer límites y más que nada un trabajo preventivo, ¿ya? Y por último, otro ejemplo, dice, estudiante difunde en un grupo de WhatsApp de amigos, nudes, ¿ya? Fotografías sin consentimiento de una compañera de curso, ¿ya? Sin el consentimiento explícito de esta compañera, ¿ya? Que suele darse mucho, que se tiende a realizar harto, ¿no? Que se piensa de que porque existió el consentimiento al enviar una foto, ¿no? Esta foto pudiese viralizarse ya. Y aquí, claro, quisimos ponerlo en este ejemplo del grupo de WhatsApp, que suele ser como estas vías de comunicación más recurrentes entre amigos, ¿ya? Procede denuncia, también procede denuncia, ¿ya? Porque es un tipo de violencia, en este caso violencia virtual, que se enmarca dentro de las violencias psicológicas, ¿ya? En el degradamiento y todos los efectos que puede llevar a nivel físico y psicológico para quien está siendo víctima ya de esta viralización, en este caso de fotografía. ¿Ya? No sé si, Cami, ¿quieres agregar algo respecto a los casos? Sí, señalar que, bueno, aquí colocamos varios casos de estudiantes, pero lo mismo procede respecto de funcionarios, ya entre colegas también se dan los casos de violencia de género, incluso similares a los que señalamos acá. También que hemos detectado que la palabra denuncia se le da una connotación negativa en general, no solamente en el contexto universitario, sino que en general en toda la institucionalidad. Y que tratamos de que no tenga esa connotación negativa, ya que la denuncia les permite activar los mecanismos de protección. Ya no solamente estamos hablando de este protocolo que les permite activar los mecanismos de protección y también acompañamiento, sino también en todo otro ámbito. Aún así, es claro que muchas veces no tenemos mucha precisión, no tenemos precisión, no tenemos claridad, valga la redundancia, de si lo que me está pasando es violencia de género o no. ¿Ya? Y no es algo que uno se tenga que considerar que ignorante por eso, sino que es parte del desconocimiento de que lo que vamos aprendiendo con el tiempo, la forma en que hemos vivido, etc. Y aunque no tengan claridad sobre eso, pero a veces se percibe, a veces se siente, igual pueden recurrir a la dirección de género, ¿ya? Quieran o no hacer denuncia, igual pueden recurrir a eso. Pueden hacer denuncia para activar mecanismos de protección y ahí ver con la dirección si es violencia de género, ¿no? También pueden no hacer denuncia, pueden que no quieran, pero también pueden recurrir a la oficina de atención y acompañamiento para poder ver qué está pasando, ¿ya? Que es importante, si es válido no entender qué está pasando. Eso, Alicia, eso quería agregar. Sí, no, importante también entender que son casos complejos, que no es como llegar y nombrar, al contrario,
recién estamos en un trabajo como sociedad y en este caso, bueno, como universidad, pulsado también por movimientos que en algún momento fueron incómodos, ¿no? Escuchar verdades incómodas que generalmente no, esto no pasa, pero hoy día rompemos con estas lógicas de dejar en el silencio estas cosas que nos dañan tanto a todas y a todos, que nos hacen vivir en una sociedad más libre de violencia, y que claro, empiezan a existir estos instrumentos, cosas más prácticas para hacernos cargo. La idea es que ustedes también participen, bueno, tanto estudiantes como funcionarios participen de la difusión de esto. Si necesitan crear una instancia, un levantamiento, una iniciativa no sé, de sensibilización, de abordaje de alguna temática que se esté dando de manera recurrente en sus espacios, nosotros al menos desde la oficina y desde la dirección de género estamos con total disposición de acompañar en eso, de asistir, de participar, y sentirse también, claro, lo que mencionaba la Cami recién, como no sentir que porque no tengo las herramientas soy inexperto, por lo tanto no puedo. No, vamos viéndolo juntos, vamos viendo todas y todos. Es un problema que todos tenemos que resolver de esta manera, en colectividad, si no se puede. Y bueno, ahí, ¿de qué manera nos pueden contactar y encontrarnos? En las redes, bueno, en Instagram estamos como Dirección Género UCT, ¿ya? Y bueno, a través del correo electrónico, direcciondegénero@uct.cl, ¿ya? Bueno, hay una imagen también de nuestra campaña, Avancemos en Espacios Libres de Violencias de Género, una tarea en la que nos tenemos que comprometer todas y todos, ¿no? Eso. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir aquí, para poder verlos. Les compartimos el link del protocolo en los comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que es mucha información, ¿no? Mucha información, muy interesante. Tenemos una tarea grande por delante. Y en este instante quisiera dejar abierta la posibilidad de consulta, de algún comentario que quiera hacer cualquiera de las personas que hoy asisten. Para eso, simplemente active su micrófono. Ligia y Camila están pero atentas a sus consultas. Sí, yo tengo una pregunta. Hola. Elisa, adelante. Hola. Hola, muy agradecida de la presentación y con hartas cosas ahí, como dice el decano, ¿cierto?, por estar digiriendo. Pero me quedó la duda, finalmente, el proceso entre la denuncia y la resolución, ¿cuánto es más o menos un promedio que podría ser de tiempo? Un promedio de tiempo que hemos visto, que lo normal, ya sin contar la ratificación, en el caso de que sea un tercero, ya que también hay otro plazo, ya sería en aproximadamente unos 10 días, ¿ya? Sí, ahora la ratificación, para no también llenarlo, porque también hay harta información, otra figura que ahí, como a veces la persona afectada, ya no es la que denunció, requiere a veces más plazo, hasta 10 días, se le dan 5 días, pero incluso se pueden aumentar hasta 5, ¿ya? Y ahí es donde el proceso porque también la persona afectada pasa por un proceso interno en que debe tomar la decisión si quiere continuar el procedimiento o no. Aún así, el plazo no es tan amplio como otros procedimientos que conocemos, y eso sería, en ese caso sería que se aumentaría más el plazo, ¿no?, de este procedimiento, ¿ya? Pero en general serían aproximadamente unos 10 días. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Yo? Inés, adelante. Hola, buenas tardes, gracias por el documento, por todo el trabajo que han hecho. Se agradece, como dicen, es harto que hay que procesar, pero es sumamente importante que se tenga un protocolo de este tipo, ¿ya? Están ocurriendo algunas cosas en otras universidades porque no han habido estos protocolos y no se han llevado bien, y incluso con
algunas profesoras que han despedido por estar ayudando a las estudiantes. En algunas universidades ha pasado eso y por supuesto acá es la idea de que no ocurra nada por el estilo, ¿cierto? Tengo una consulta, bueno, Elisa me robó una pregunta y yo tenía la misma, y tengo una duda que lo pienso desde el punto de vista estudiante. Este protocolo se arma ahora, ¿cierto? Año 2019-2020. Si ocurrió algo antes de eso, ¿se puede denunciar? Sí, se puede denunciar. ¿Ya? Si ocurre algo antes de este protocolo, también puede denunciar. No hay un plazo de prescripción establecido para eso. Ya si ocurrió hace un año, hace 2 años, se puede denunciar. Lo único que deja fuera del ámbito de aplicación este protocolo son los ámbitos de aplicación que mencioné. Ya tanto que ya no sea parte de la comunidad universitaria, ¿ya? O como que no esté dentro del lugar donde debería ocurrir, ¿ya? Por ejemplo, si alguien es funcionario hace 10 años en la universidad, los hechos ocurrieron hace más de un año, ¿ya? Y ahora sigue siendo funcionario y tiene contrato vigente, puede hacer la denuncia, ¿ya? Hay que ver también si el denunciado, en ese caso, todavía sigue siendo parte de la comunidad universitaria, porque si no es parte de la comunidad universitaria no se le puede aplicar no se puede solicitar por la Dirección de Género un procedimiento sumario, pero eso no obsta que se pueda aplicar todos los mecanismos de protección para la persona afectada. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Está abierta la posibilidad para consultas, comentarios. Bien, por el momento, si alguien se decide, tengo una sugerencia. Como aquí hay mucha información y es súper importante porque tiene que ver con ciertos flujos que hay que recorrer y el debido proceso, ¿no es cierto? Y no hay que producir algunos errores en todo en este procedimiento que hay de denuncia, qué sé yo. Creo que es fundamental el conocimiento, ¿sí? Toda la información. Y entonces mi consulta es como dirección, ustedes, ¿cómo han abordado el proceso de difusión de esto? Porque siento que si la difusión solo se aloja en la dirección, ¿sí? No es tan significativa para cosas que ocurren a lo mejor en otros campos, en otros ambientes, incluso en espacios de aprendizaje que tienen que ver con lugares fuera de los propios campus académicos, como son las actividades de terreno, por ejemplo, que en nuestras facultades también son muy frecuentes. Así que esa es una consulta, comentario para ver y conocer qué es lo que están haciendo. De todas formas, nosotros, si hay alguna iniciativa como facultad, estamos disponibles para hacer la difusión a través de nuestras redes sociales, nuestros sitios web. Ahora, también creo que junto a eso se puede a lo mejor elaborar un programa para transmitir esta información a los propios estudiantes, en particular de nuestras facultades. Entonces, con alguna charla, en alguna asignatura, creo que se puede elaborar algo bien significativo y que vaya más hacia lo formativo, ¿me entiendes? No por atender un protocolo o una instancia, sino que más bien en la conformación de esta persona integral. Esos son un par de comentarios que quería mencionar. Sí, bueno, nosotros en este mismo minuto estamos en el desarrollo de la primera campaña de prevención de la violencia, donde, bueno, hemos tenido harto apoyo de las facultades y de las redes sociales institucionales y de las distintas unidades, que ha ido digamos, pasando por distintas etapas y ahora precisamente durante esta semana se está iniciando la difusión del protocolo. No sé si decir desafortunadamente o no, el protocolo salió en este periodo que es súper complejo desde el punto de vista de las actividades de la universidad, digamos, además del momento en el que estamos viviendo.
Sin embargo, usted tiene toda la razón y nosotros estamos trabajando en eso, por eso nosotros decíamos que estábamos partiendo el proceso de difusión con esta facultad, porque tenemos que hacer esto mismo en todas las facultades, en las vicerrectorías, con los directores, o sea, tenemos que capacitar, por ejemplo, a todas las personas que son organismos receptores de denuncia. Ellos tienen que saber exactamente cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades en esta materia. Y luego, para el próximo año, tenemos una batería completa de charlas y seminarios y actividades organizadas en un programa de difusión súper amplio, que va a tener, creo yo, mayor desarrollo durante el primer trimestre del próximo año. Entonces sí, hay que trabajar mucho la difusión y por supuesto que vamos a necesitar todo el apoyo de las redes sociales, de las páginas web, bueno, ustedes tienen un excelente desempeño en redes sociales, así que también les hemos pedido harta colaboración y les vamos a seguir pidiendo. Muy bien. Súper. Muy bien. Paola Leal, vicedecana. Está con la mano alzada. Sí, estoy con mi mano levantada. Gracias, decano. Muchas gracias también a las expositoras por presentarnos y al trabajo que ha hecho la Dirección de Género para poder tener este protocolo y que lo podamos aplicar rápidamente para atender las problemáticas en este ámbito. Y en eso tengo una sugerencia y una consulta. El decano lo dejó entrever que tenía que ver con las actividades de terreno, pero yo pregunto si en alguna actividad de práctica, por ejemplo, sucede alguna situación con algún estudiante o algún estudiante que se sienta vulnerado. Yo sé que la universidad no tiene injerencia para aplicar alguna medida en una industria o en una empresa, pero puede también acompañar a la estudiante en el proceso de denuncia tal vez. Esa es una consulta, y una sugerencia es que los pasos que se han diseñado para el protocolo pudieran reflejarse en un diagrama de flujo muy sencillito, que lo pudieran tener, por ejemplo, las asistentes de carrera, porque a veces los estudiantes llegan primero donde ellas, y que ellas sepan que de inmediato tienen que derivar al jefe de carrera o a la dirección de género antes de ni siquiera saber lo que pasa. Es decir, llega la inquietud y derivarlo de inmediato. Entonces, un dibujito pequeñito donde esté el diagrama de todo lo que tiene que pasar sería a lo mejor conveniente para tenerlo más a mano. Eso es mi consulta y mi sugerencia. Gracias. Yo voy a responder de lo último que está diciendo la vicedecana. Cami, tal vez tú podrías luego responderle lo de las prácticas y de lo de las personas que no son de la universidad. Se viene la infografía. Como estamos en la campaña, la agencia con la que estamos trabajando está precisamente preparando una infografía que de alguna manera refleje de la manera más clara posible el procedimiento, todo el flujo que hay que seguir, dónde ir, de qué manera, en qué plazo. Entonces estamos en eso, porque efectivamente es la mejor manera de poder representar un modelo y un procedimiento que en sí mismo es súper largo y aparatoso, y hay muchas personas que en realidad no van a leer el protocolo probablemente. Entonces sí, está considerado y ya viene en los próximos días. Ya, sobre la pregunta, la estudiante que está realizando su práctica profesional también está dentro del ámbito de aplicación del protocolo, o sea, puede denunciar, ¿ya? Y se activan todos los mecanismos de protección para ella o para él, si lo ocurre. Lo que entiendo que dice es que si es un trabajador de esta empresa externa, ya es el denunciado. ¿Qué pasa? No se le puede, como ya había mencionado, se le puede aplicar el procedimiento sumario del reglamento de orden y higiene. Sin embargo, nuestra oficina, la Dirección de Género y su oficina de atención y acompañamiento están encargados también de la orientación jurídica, la derivación donde corresponda y todo el acompañamiento que conlleva eso. Por ejemplo, ya si hay un caso de abuso sexual, de este trabajador a la estudiante. La Dirección de Género activa la medida de protección, tiene la psicóloga, tiene la abogada, ya respecto a ello, se da cuenta también a la universidad, la misma universidad puede hacer la denuncia,
de hecho no puede, debe hacer denuncia, la oficina de atención no puede asumir un patrocinio legal en la causa, pero sí hace todas las gestiones para que la estudiante, si ella lo desea, tenga el patrocinio. Por ejemplo, acá tenemos al CABI, ya tenemos otras instituciones también que son centros de atención integral a víctimas, ya sea la Corporación de Asistencia Judicial o también del mismo, de la... se me fue el nombre, pero del Estado, que también existe otra institución. Tenemos también un listado de derivaciones y contacto directo con ellos para hacer estas derivaciones. Entonces, ahí se deriva con todos los antecedentes, tratando de que siempre evite la revictimización ya de la persona afectada, para que este abogado asuma el patrocinio de esa causa, ya sea a través de una querella, o seguir el seguimiento de la denuncia respectiva, y eso no quiere decir que la dirección de género se desligue, ¿ya? La estudiante o el estudiante pueden continuar con la dirección de género si así lo quieren, a través del acompañamiento psicológico, también de la orientación legal en lo que necesiten, siempre que no haya también tratando de que no haya una sobreatención. Pero todo ello está resguardado dentro del protocolo. Y otra cosa que es importante en eso que preguntas, que nos importa mucho ese tema, por eso también regulamos, y hay un artículo específico sobre ese tema, que la universidad debe promover que todos estos contratos que con las empresas externas, ¿ya? O todos convenios promover que hayan cláusulas donde se regulen estos temas, ¿ya? Cláusulas que vengan a promueva que se sancionen a estas personas por esas empresas, ¿ya? Si este trabajador realiza el hecho, puede que tenga un contrato donde no lo sancionan por eso, ¿ya? Y no, obviamente se sigue la legislación vigente, Ministerio Público, garantía, pero la empresa puede que continúe con él en sus funciones. Bueno, la universidad debe promover que ahora cuando hace estos convenios, estos contratos con las empresas, que se incluyan cláusulas que sí conlleven un término de contrato, ya un tipo de sanción. Y así también medidas, todo tipo de medidas para evitar, ya, y para que haya una consecuencia respecto a estos hechos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, comentario? Por lo pronto, Juan Agustín Moncada dejó un mensaje en el chat, que es bien interesante, respecto de que las propias plataformas de los cursos son un recurso para poder difundir esto y otros reglamentos, ¿no? Y que podría ser una práctica permanente. Excelente. De todos los profesores, ¿sí? Muy buena idea, la vamos a apuntar para conversar con quien haya que conversar. Sí. Gracias. Y tenemos muchas otras, María Cecilia, pero vamos dosificando. Sí, paso a paso, así como decía Paola ahí. Bien, colegas, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta o comentario. Yo, decano, sobre lo último que señala Juan Moncada, que es un estupendo comentario y la necesidad de ir como incorporando esto en los distintos instrumentos y documentos de la universidad. Solo para señalar que nosotros hace 2 años, a pesar de que no existía la dirección de género hace 2 años, pero como comisión transitoria que estuvimos trabajando, ya nos han dado alguna participación en la semana TEBU para los estudiantes que ingresan. Entonces, aun cuando no teníamos protocolos, sí teníamos la posibilidad de conversar con ellos. De hecho, capacitábamos a los monitores que trabajan en la semana TU para que ellos puedan abordar cuestiones asociadas a la violencia, a la desigualdad de género. Entonces, para el año que viene, probablemente la cuestión del protocolo sea también un tema central a abordar ahí cuando se dé el inicio a los novatos y novatas. Perfecto. Tengo una consulta, decano. Sí, decano. Adelante. Sí. Sobre lo mismo, una consulta en base a lo que decían ahí de la salida a terreno.
como soy de geología, ¿cierto? Y tenemos un montón de terreno. ¿Usted cree que nosotros deberíamos plantear o trabajamos en conjunto para determinar algunas acciones, por ejemplo, si ocurre algo antes de terreno, durante terreno, eso, nos asesoramos con dirección de Bueno, género? yo creo que eso es un buen link de comunicación entre la facultad, en particular el Departamento de Ingeniería de Obras Civiles y Geología, que tienen hartos terrenos que podrían ponerse en contacto con la dirección para abordar la temática. También el Departamento de Procesos Industriales se encuentra con actividades de terreno también en la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Así que es una temática que eventualmente la podemos conversar posteriormente, digamos el próximo año o enero, porque como que todo está para enero, ¿no? Entonces a lo mejor lo dejamos para el próximo año. Y a lo mejor podemos generar una comisión donde podamos instalar y conversar. De hecho, ya la Dirección de Género tiene un comité asesor. Hay una querida colega que fue nombrada por ella también, Magali, y que tiene buena comunicación con nosotros. Así que la verdad que yo creo, al menos desde la facultad, toda la disposición para generar estas instancias de conversación, y entiendo que obviamente la dirección está en el mismo estatus, ¿sí? Completamente disponibles para retomar esa conversación, Elisa, en enero. Yo sé que ustedes tienen una especie también de reglamento sobre las salidas a terreno, podríamos ver cómo dialoga eso con el protocolo y generar algunas medidas más concretas y específicas que también podrían servir de precedente para otras facultades, para otras carreras que también tienen salidas a terreno, como la Facultad de Recursos Naturales y otros lugares donde los estudiantes tienen harto que salir. Entonces, me parece que en enero sería una buena posibilidad que pudiéramos conversar sobre aquello. Sí. Muchas gracias, súper. A ti, gracias. Perfecto. Bien, creo que hasta aquí estamos llegando. Ha sido un buen minuto, un buen tiempo para conversar sobre esta temática tan relevante. Les agradecemos y les agradezco en nombre de la facultad, de su comunidad, profesores, funcionarios y estudiantes que estuvieron participando. Está grabado, así que va a quedar a disposición también de aquellas personas que no pudieron asistir en esta oportunidad. Así que les agradezco, Ligia, Camila, María Cecilia, por el tiempo y la cordialidad suya para presentar hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron también de la facultad. No sé si María Cecilia quiere decir algo para cerrar también, porque Sí, yo después de ello tengo una invitación para los colegas. Vale, yo les agradezco en nombre de la Dirección de Género la disposición, la voluntad para poder estar en este tiempo, las propuestas que nos han hecho también son súper enriquecedoras para nosotros, así es que muchísimas gracias y reiterarles también la disposición a seguir trabajando. Esta es una cuestión de muy largo tiempo, el protocolo es un hecho, es un hito, un momento, pero claramente tenemos que trabajar cada día para ir avanzando en esta materia. Así que muchísimas gracias al decano, a la vicedecana, a todos los académicos, académicas y a las personas que nos estuvieron escuchando, y les agradezco especialmente a Camila, a Ligia y a Hilda que trabajaron en la coordinación junto a Carlos y en la ejecución de esta difusión. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien y que tengan buena tarde todos y todas. Muchas gracias a todos, están cordialmente invitados para mañana jueves. Hay una ceremonia de premiación y tenemos que aplaudir a un colega, así que no lo voy a adelantar quién es ni nada, pero por favor asistir. Nos vemos y que tengan una bonita tarde. Chao, chao. Muchas gracias por todo. Chao, chao.